Es un ritual. A propósito del bar y de esos bares tan entrañables que pueblan todas nuestras ciudades, hubo un documental muy interesante dirigido o realizado por Ibar Muñoz Rojas y David Álvarez con un título muy cinematográfico. Se llamó La muerte del bar español y la invasión del plato cuadrado. Era su anuncio. Pues un bar típico español es un bar donde sirves cañitas, vinitos, tortillitas, pinchitos, bocadillos. Eso es un bar típico español. Que respetamos pues la calidad, el precio, buen trato. Ves a estos cocineros de ahora preparar unos platos que te entran nada y te cobran a lo mejor 10 o 12 euros por el primer plato. Y el segundo plato a lo mejor te cobran otro tanto y sales con más hambre que has entrado. En un sitio de esos te van a cobrar una ración de jamón a 20 euros, jamón ibérico, ¿no? Y aquí pues te puede costar 11, siendo el mismo jamón. Pero como el plato es cuadrado, pues coño, mola. Yo he ido al clínico y me junta allí con un médico que yo no lo conocía y dice, oye, ¿tú te conozco de algo? Digo, pues no sé. Dice, pues por tal sitio y tal. Digo, pues mira, en tal sitio tengo yo un bar que se llama Lozano. Dice, claro, si es que íbamos allí de jóvenes y tal. Hombre, por ejemplo, en la época de mi padre cuando era joven, pues venían muchísimos artistas, pues Fernando Esteso, los hermanos Reyes, el Chato de la Isla, mucho cantador, porque había cerca de aquí un tablao flamenco también. Y muchos artistas de cine, Tipicol, pero eso lo he visto yo cuando era pequeño. Hubo 2 semanas Fernando Gómez y estuvo 2 semanas rodando aquí y a mí pues me encargaron los bocadillos, la cerveza, la Coca-Cola y fue 2 semanas que me hizo buen negocio. Porque toda la gente que tiene bares de estos antiguos y tal, como no sea en este caso que yo todavía soy relativamente joven y lo llevo, pero ¿cuántos habrá que se jubilen y ahí se acabe su negocio? Los que lleven así y pasen de padres a hijos y tal, pues seguirán con ellos. Los que no, pues a lo mejor los quitarán. Era un corto con un mensaje un poco quizás triste porque era la desaparición de los bares. Pero ¿tú crees, Jesús, que realmente los bares van a desaparecer por la invasión del plato cuadrado o siempre estarán ahí porque forman parte de la vida de todos nosotros? La verdad es que me encanta lo de la definición del plato cuadrado, ¿eh? La verdad es que es un hallazgo y, oye, los bares habría que calificarlos en eso, los de plato redondo de toda la vida o los de plato cuadrado. No, yo creo que no. Y hombre, y en un país como el nuestro, con una cultura como la que tenemos, tan de bares, tan de calle y demás, yo creo que si hay algo que no está en peligro de extinción es el bar, ¿no? Y además que hay bares para todos los gustos y para todos los tipos. Hay gente, por ejemplo, pues que no entiende cómo nadie pues puede ir a un Starbucks, ¿no? A gastarse, pues no sé lo que cuesta, ¿no? 5, 6, 7 euros por un café, ¿no? Y bueno, ya te digo, ahí yo creo que en la variedad está el gusto y yo no creo que tengamos ese problema. Y para terminar tu libro, que yo creo que es uno de los libros más completos, les recuerdo a nuestros amigos oyentes que empieza incluso hasta por un recorrido histórico sobre cuando el ser humano, desde sus más albores y comienzos, busca la sociabilidad mediante los bares, ya desde el imperio, desde los bárbaros, y hasta llegar hasta un capítulo donde dedicas a los bares del futuro, donde nombras incluso la película Blade Runner como una anticipación que ha marcado pues sus tendencias estéticas y arquitectónicas y sobre todo pues en algo que más que ciencia ficción es como una especie de anticipo de lo que van a ser nuestras ciudades. Sí, la verdad es que Blade Runner es curioso. Ahora, en el último libro que he leído de Herejes, ¿no?, de Leonardo Padura, un libro que transcurre entre la Cuba actual y el Ámsterdam de la época de Rembrandt, ¿no?, pues se la ingenia para hablar un montón de la influencia de Blade Runner, ¿no? Yo creo que es una película que con el tiempo se ha ido convirtiendo en mucho más que una película, ¿no? Y efectivamente anticipa mucho esas megalópolis en las que poco a poco se van convirtiendo las grandes ciudades, ¿no? Yo cuando fui a China, ¿no?, me gusta mucho viajar y me encontré una vez en China casi sin quererlo, ¿no? Y yo me encontré ahí en Shanghái, mi primer pensamiento fue, bueno, esto es
como nos contaba que iba a ser Blade Runner, ¿no? Una película de 1982 y que yo creo que sigue siendo muy vigente. Uh-huh. En definitiva, bares hay muchísimos. Nos quedamos casi sin tiempo para hablar de tantísimos bares y tantísimas películas que, buenas o malas, tienen a un bar como pretexto y contexto, como el Bar Coyote, Cóctel, Tomate Verde Frito, Cabaret, Días sin Huella, el que también le dedica un amplio, que es una película interesantísima, Días de Vino y Rosa, American Graffiti, Tapas, que es una película española, que te voy a preguntar antes de que nos quedásemos, ¿con qué bar español nos quedaríamos? Antes he nombrado al de la serie Friends, también Siete Vidas tenía un entrañable bar y nombres incluso hasta al salir de clase, el CBC. Claro, que es que en la serie son imprescindibles, ¿no? Yo te iba a decir antes, cuando estábamos hablando del tema de Cheers, ¿no? Digo, hay que ver la pena de que intentaran hacer aquí una versión de Cheers a la española cuando se hizo Tapas, como película que me parece que reunía todo el espíritu de lo que podía haber sido el Cheers español, ¿no? Yo creo que no hacía falta coger esa franquicia americana e intentar trasladarla aquí, sino que hubiera sido mucho más interesante pues una película como Tapas, que yo creo que sí que bueno, recogía el ambiente de un bar español, ¿no? Me gustó también, ahora ahí hablaba, ¿no?, en el anuncio que has puesto ahí en el pequeño tráiler de este documental sobre el tema de los bares, y me recordaba a Volver, ¿no? Cuando Penélope Cruz, bueno, aunque maten allí a su marido, ¿no? Pero bueno, cómo se hace allí con un bar, el bar rico, ¿no? Y cómo lo ponen en producción, digamos, y consigue pues que un equipo de rodaje lo tenga como lugar de referencia y al que van a comer, y bueno, pues le da un desahogo, ¿no? En un momento que lo estaba pasando realmente mal. Uh-huh. También La Colmena, que también sale en tu libro, es también una película basada también, por supuesto, en una obra literaria, donde el bar tiene un protagonismo bastante curioso, porque en una época de posguerra y de desolación, pues era donde se reunían los artistas, los literatos, los perdedores, en definitiva, y es una película muy interesante donde los bares españoles también jugaban su juego, y eso queda muy bien reflejado en La Colmena, en películas como esta, sí. No me gustaría que nos olvidáramos del bar de Una historia del Bronx, que es muy 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 importante, sobre todo para la formación de gente como Scorsese, ¿no? Que él decía que por qué sabía tanto sobre la mafia, y bueno, que yo me asomaba a la ventana, miraba al bar de enfrente y ahí los veía a todos, ¿no? En Una historia del Bronx pasa lo mismo, que es una historia sobre el actor que hace del mafioso, lo que él pasó de pequeño, cómo hace también de mafioso, ¿no? Porque siempre hacía el mismo. Me parece una película también muy interesante, que la he visto 1000 veces y nunca me había dado cuenta de lo importante que era un bar en esa película. Claro, porque es que al final acaba siendo el reflejo de la sociedad en la que se vive, ¿no? Donde el cobarde... yo una cosa que me gusta también comentar del tema de los bares es que en los bares nos comportamos como somos, ¿no? Muchas veces, pues en casa, en el trabajo, en las reuniones, fuera y demás, pues mantenemos una actitud que intenta ser, no te digo yo que estemos haciendo una pose, ¿no? Pero bueno, tienes los reflejos alerta. Cuando llegas al bar, bueno, pues la primera cerveza, la primera copa que te tomas, pues todavía puedes estar alerta, ¿no? Pero luego inmediatamente se bajan esas defensas y cada uno se comporta como es, ¿no? Y yo creo que lo que dices de lo de Una historia del Bronx acaba pasando eso, ¿no? Que al final, pues el que es cobarde, el que es un matón es un matón, la figura del gángster valiente acaba teniendo, ¿no? Cuando luego ahí, sin embargo, pues el que tenía más valor y más coraje era el padre, ¿no? También nombrábamos al principio la de After Hour, que también sale una de esas cafeterías de la madrugada que me recuerda mucho al cuadro de Hooper. Hay un par de escenas que son muy similares, y sobre todo porque tienen la estética ochentera, aunque el de Hooper es de la década de los 50, pero la estética de After Hour también es una estética muy de perdedores, de solitarios, este hombre que tiene que ir de madrugada buscando un plan alternativo y después al final lo que le sale es una pesadilla de la que no puede librarse, y que hay un par de bares ahí muy interesantes. Sí, además una película frenética. A mí esa película me encanta porque además da una imagen de un Nueva York que ya no existe, ¿no? Nueva York en aquella época era una de esas ciudades que tenían fama de ser de las más peligrosas del mundo, a las que se recomendaba a los turistas y a los viajeros que no fueran, que no pisaran la calle y demás, ¿no? Y bueno, esa película lo refleja, toda esa parte sórdida y oscura de la noche de Manhattan, que ahora ya, bueno, quiero imaginar que por suerte ya no es así, ¿no? Pero hay que dar la película para reflejarlo.